¿Cómo están? Un nuevo episodio de Política con P. Hoy con dos buenos amigos de la generación de relevo de la política merideña, como José Varela y Angélica Pacheco, consejeros universitarios principales de nuestra Universidad de los Andes y nuestra, porque como bien decía Mariano Picón Salas, que Mérida es indiscutiblemente una universidad con una ciudad por dentro y como decía yo, por cierto, en uno de estos días, que sin duda la Universidad de los Andes es nuestro corazón, es el corazón que palpita esta ciudad y el corazón lastimosamente está enfermo. Nuestro corazón pues está en unas situaciones lamentables. Yo muchacho, me gradué como consejero de facultad de la Facultad de Ingeniería, no fui consejero universitario porque quería graduarme. Entonces, no, Alexis, aguántese un poquito más y usted va para el CEU. No, yo quería era graduarme. Pero yo estudié en la universidad de los 53.000 estudiantes, estudié en la universidad de los 3.000 y tantos profesores. Obviamente no es ni la sombra la universidad de hoy en día. ¿Cómo está la ULA? ¿Qué diagnóstico le pueden dar que ustedes realmente palpitan y están de primera mano en lo que es nuestro corazón, como es la Universidad de los Andes? ¿Qué diagnóstico hay? Y al final lo que queremos es, más que quedarnos en el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Porque Correcto. sin duda la muerte de la universidad, que gracias a Dios no ha muerto, sigue más viva que nunca, pero su disminución sin duda afecta la vida de todos los merideños. Empezamos por las damas, hermano, porque No, adelante, adelante. Angélica, ¿cómo está? Y por cierto, está saliendo de un CEU en Estoy este saliendo momento. de un consejo universitario, es correcto. Bueno, una cosa de la que se hablaba mucho antes era de que era Mamaula, porque Mamaula daba absolutamente todo para toda su comunidad universitaria. Y una de las opiniones que se ha escuchado y que se ha compartido mucho dentro de la comunidad universitaria es que Mamaula está herida, pero Mamaula sigue viva por sus hijos. Entonces es ese espíritu como de resiliencia, de trabajo y de lucha que siempre caracteriza al ulandino. Porque si nos vamos como a un diagnóstico general, desde la parte de los estudiantes y de la parte de la comunidad universitaria, todo lo que es la decepción y la apatía está en un auge enorme. Que ahorita está decayendo un poco por todo lo que ha estado pasando en el país, es cierto, porque todos vemos como una luz. En algún punto vemos una luz, pero sí es cierto que la apatía es algo con lo que lidiamos mucho y que es muy complicada de llevar, porque cuando somos los dirigentes, lo que queremos llevar a alguna lucha, pelear por algo, llegar a un fin, no tenemos quien nos acompañe muchas veces porque la gente le suele dar como fastidio involucrarse. Entonces, O eso, o está en el modo sobrevivencia, sino sí, pendiente de exacto, cómo sobrevivir el día a día. exacto. Entonces es mucho de llevar la lucha, de recuperar el sentido de pertenencia con la universidad. Es como lo principal. Joséito. No, bueno, secundo totalmente las palabras de Angélica. Yo creo que lastimosamente, sí es verdad, la Universidad de los Andes ha sufrido embates importantes, ha sufrido señalamientos, vilipendios, inclusive un estrangulamiento que parecía ser parte de una política que emanó de algún momento del gobierno nacional para poder tener un control social aún más marcado en esa dirigencia o en esos estudiantes que de una u otra manera son es esa irreverencia que siempre está buscando una mejoría y que siempre tiene un pensamiento crítico que busca mejorar las condiciones de las sociedades, ¿no, Alexis? Importante lo que dice mi compañera, yo creo que parte lo que decía Baltasar Porras, en una de esas elocuencias que él le estaba dando en el aula magna, Okay. una elocución que él dio, nos decía que Fray Juan Ramos decía que evidentemente la ULA se construyó, se desarrolló y se ha mantenido y se mantendrá gracias al trabajo de sus ulandinos. Sí. Lo que dice Angélica es súper importante porque mientras nosotros no nos sintamos apegados y nosotros no sintamos que tenemos que hacer o que poner un granito de arena para que la ULA siga fluyendo y siga construyendo y siga creciendo, pues va a ser bastante difícil. Y esto evidentemente lo digo en torno al sector estudiantil, que como tú bien lo decías, hoy se debaten entre estudiar, pagar copias, si no se tiene que ir caminando para poder guardar el pasaje para que le dé chancecito de poder comerse alguito. O sea, es bastante difícil, sobre todo en la población foránea que hay, que es demasiada, Alexis. Pero hay población foránea, o sea, Sí, de hecho, yo creo que en este momento dentro de la universidad es alrededor de un 55-60% de población así. foránea, sí, claro. Sí, sí. Un Porque dato importante, no, todavía hay pensé. mucha gente que apuesta por la ULA.
y nos enfocamos en eso. Mira, es que es irónico, pero a pesar de, o irónico no, es lógico inclusive, porque a pesar de tantos golpes y lo deprimida que está la universidad y que dista bastante de lo que tú viviste, Alexis, todavía la gente escucha la ULA en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Venezuela, y dice, epa, yo quiero ir a estudiar en Mérida. Yo quiero ser ulandino. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llenar de orgullo y que nosotros tenemos que proyectar a ver cómo le damos esa ayuda a esos estudiantes que se vienen sin familiares, muchas veces teniendo que estudiar, que sacrificar horas de sueño con un sacrificio enorme, pero eso también nos dice que hay gente que quiere echarle pichón a toda la reconstrucción del país. Sí, bueno, y como decía Angélica, que sin duda luego del post 3 de enero Claro. hay una esperanza, Sí. porque nos sentíamos como en un túnel totalmente oscuro, como Sí. tú decías, y asfixiados sin esperanza de nada. Y por lo Asfixiados menos en muchos sentidos. por lo menos vemos la lucecita al final. Correcto. Bueno, y también es parte de nuestra responsabilidad seguir caminando ese tramo que nos queda juntos, articulados, deponiendo actitudes. Pero, ¿qué creen ustedes que, porque el cambio va a venir, y yo estoy convencido que el cambio va a venir, pero qué creen ustedes que hay que hacer en la ULA? Porque yo siempre he dicho que el estado Mérida, somos un estado bonito, más no turístico, y siempre he tenido esa discusión, turístico Margarita, pero Sí, por sí, lo sí. menos Mérida no tenemos un hotel 5 estrellas, No, empezando por ahí. Aunque somos un estado bonito, sí somos un estado bonito. Somos un estado indiscutiblemente agroproductivo, tanto de nuestros páramos como la zona sur del lago, pero también nos convertimos en la ciudad estudiantil de Venezuela. Correcto. Y eso dinamizaba la economía, no solamente de Libertador, No, y la sino sigue dinamizando. exactamente. Y bueno, y con esos datos que ustedes me están diciendo, que más del 55% son foráneos, es decir, pagan copias, pagan Pagan residencia, una pagan residencia, transporte, pagan son parte de la transporte. fuerza laboral. Exactamente. Pero ¿qué creen ustedes? No sé cuántos estudiantes pueden haber hoy en la universidad. ¿Qué hay que hacer para reactivar, o qué planes ya se están trabajando para cuando llegue el momento no empezar a trabajar, sino esto es lo que hay que hacer? Correcto. Claro. Mira, yo tengo 3 señalamientos importantes con respecto a eso, Alexis. Yo creo que lo principal, y es casi que una exigencia que nosotros tenemos con nuestra institución, que es que ya haya unas elecciones de gobierno y cogobierno universitario. Ya se convocaron la cogobierno, pero es necesario que las autoridades se renuevan. La segunda, nosotros tenemos que buscar bajar la cadena y eliminar parte del sistema burocrático que hoy tiene frenado muchísimas cosas dentro de la universidad. Cambios de pensum. Nosotros lastimosamente no tenemos ninguna de las 10 carreras del futuro, Alexis. Y lo tercero, si nosotros de verdad queremos seguir proyectando a la Universidad de los Andes como ese ente, esa institución que va a llevar de alguna manera la vanguardia aquí en el Estado, nosotros tenemos que también adaptarnos a la productividad del Estado. Y tú lo dijiste muy bien. A mí me parece insólito que nosotros no tengamos veterinario en la ULA, por ejemplo. Entonces, hay una dicotomía, o más bien hay veces que pareciera que no se focalizó bien para qué iba a ayudar económicamente la universidad, más allá de albergar una gran cantidad de estudiantes, a la ciudad de Mérida, que es, a ver, si la ULA está bien, a Mérida le va a ir muy bien. Entonces, bueno, esos son 3 puntos. Me imagino, Angélica, debe haber detectado otras cosas. Es actualizar en todos los sentidos a la Universidad de los Andes, porque la universidad se debe a sus estudiantes. Y para nadie es un secreto que ahorita toda la sociedad juvenil se va actualizando constantemente. Y la universidad en ningún sentido va a la par con esa actualización de la juventud hoy en día. Entonces es actualizar en todos los sentidos, tanto los pensum, las formas en las que se ven clases, las herramientas que le da la universidad a los estudiantes. Lo mismo, todo lo que es el tema burocrático siempre ha frenado muchísimo a la universidad, y es algo con lo que nos topamos desde el primer momento en el que por lo menos yo sesioné en el consejo universitario. Todo lo que es el tema burocrático nos frena absolutamente todo, porque incluso nos llega un 4% del presupuesto para la universidad. O sea, del que se solicita. Ajá. Del que se solicita, del 100% nos llega un 4%. O sea, 96% de déficit. Y ese 4% pueden tardar hasta 8 meses en ejecutarse por temas burocráticos. Entonces, que lo que vale en el momento que llega es menos del 71% de lo que puede valer cuando se ejecuta. Entonces, son todas esas cosas que hay que ir actualizando, porque en el momento en el que venga el cambio y el cambio esté ya instituido en el país, la universidad tiene que seguir el paso al país y a la sociedad venezolana. Ajá, pero por lo menos, muchachos, yo sé que este debate es muy difícil, es muy complejo, pero siento que tenemos que ser responsables en empezarlo a dar.
y obviamente necesitamos universidades públicas como es la Universidad de los Andes, pero eso que tú dices del déficit, o sea, ¿no creen que hay que empezar a dar el debate de qué otra manera nuestra Universidad de los Andes, que sin duda fue el mejor invento que pudieron haber hecho los merideños, no, hay que buscar otros mecanismos de financiamiento, otros mecanismos que no solamente dependa del presupuesto estatal? Porque, o sea, eso, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, me preocupa que entonces si el gobierno central no manda presupuesto, entonces la ULA está en déficit. O sea, digo porque, o sea, yo entiendo que es muy difícil dar ese debate, yo entiendo que la universidad pública es una lucha fundamental y trascendental de las reivindicaciones, sobre todo de la juventud, y no estoy diciendo que la ULA hay que privatizarla, quiero dejar eso muy claro para que no nos tiren piedra, pero sí creo que hay que empezar a dar un debate, o sea, de qué manera la universidad también tiene que tener ingresos propios. Yo veo universidades del mundo, Harvard, Stanford, Oxford, que sus departamentos investigativos generan unos ingresos a la universidad, pero es unas cosas astronómicas. Sí, sí. Sí. Entonces creo que o sea, ese debate tenemos que darlo, y eso es lo que ustedes dicen. Yo por lo menos, yo soy obviamente mucho más viejito que ustedes, y les aplaudo que ustedes son esa generación que no es... Bueno, yo soy una generación que no conozco otra cosa que este sistema, porque cuando llegó Chávez yo tenía 15 años, pero ustedes no habían ni nacido. No, yo no nací. Entonces, Dios mío, o sea, si yo no conozco otra cosa, pues ustedes menos. Pero lo que ustedes decían que hay carreras, bueno, a mí me da a veces hasta miedo esta cosa de la inteligencia artificial. Y ya todo es inteligencia artificial. Correcto. Por lo menos ustedes son una generación que uno llama por teléfono y es normal, pero ustedes reciben una llamada y piensan que es una emergencia. O sea, no es normal Claro. llamarse, sino, ¿será que te puedo llamar? O sea, Mira, entonces, bueno, creo que ese debate, pero ustedes que obviamente están en la ola de modernización, una generación totalmente distinta, ¿qué creen que podemos ir discutiendo? Porque no vamos a decidir, pero sí creo que hay que empezar a dar ese debate para un futuro que esperemos que no sea muy lejano. Mira, Alexis, yo estoy totalmente convencido de que parte de la generación propia de recursos, de parte de la universidad, tiene que ir de la mano con una transparencia, mira, férrea. ¿Por qué? Porque sí, la Universidad de los Andes tiene la capacidad de generar recursos en todas y cada una de sus facultades. ¿Dónde estaría el problema? El sistema burocrático a veces dificulta o ralentiza de que cualquier iniciativa, inclusive ha llegado gente queriendo donar inclusive dinero, aparatos, etcétera, y no se puede aceptar porque, a ver, la Universidad de los Andes, para aquellos que no lo sepan, manejaba creo que el doble de presupuesto que la gobernación del Estado. Sí, entonces, como era un monstruo tan grande económicamente hablando, se burocratizó para proteger también que no hubiese salidas de dinero. Ahora eso también traba la entrada. Sí. Y ha frenado muchísimas proyectos que pudiesen generar recursos propios. Ahora, yo sí creo que tenemos que, vuelvo y repito, tenemos que partir desde bajar la cadena, la burocratización, y empezar a, más o menos, el sistema federal nos dice que pues, cada una de los entes federativos pueden tomar sus decisiones, ¿verdad? Generar sus recursos. Eso tendría que hacerse en parte en las facultades, donde ellos puedan gestionar recursos propios, donde ellos puedan generarlos, y además de ello, donde haya transparencia, no sé si hablar de gobierno abierto, pero donde hubiese una transparencia que todo el mundo pudiese de alguna manera ver en qué se está utilizando ese recurso, porque también aquí está el monstruo de que siempre va a aparecer alguien, no, eso se lo van a robar, ¿para qué? ¿Para qué piden más presupuesto? No, bueno, a ver, hay muchas cosas que no se pueden ejecutar porque son partidas distintas, y esto mucha gente no lo entiende, pero la realidad es que si no hubiesen tantos trámites burocráticos, tantas murallas, pues nosotros pudiésemos sacar un poquito de aquí y arreglar en otro lado. La verdad es que eso administrativamente pues no es muy loable. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? De un cambio de reglamento. Y somos autónomos, lo podemos hacer. Otra cosa que a mí me parece fundamental. ¿Y por qué no ha pasado? Porque no ha habido cambio de autoridades. Sí, exacto. O sea, voluntad política. No, exactamente. Sí, voluntad política, y que muchas veces muchas de las decisiones que tenemos por tomar en el Consejo Universitario dependen del CNU. Correcto. Okay. Entonces, ahí hay una marca. Ya es un cheque que ni siquiera depende de cualquiera de los que tengan la buena fe con la universidad. Depende directamente del gobierno nacional. Sí, el CNU, Consejo Nacional de Universidades. Y esas carreras que tú decías de futuro, o sea, ¿qué crees tú que hay que plantear en la universidad? Yo creo que en las ingenierías hay que renovarlas todas. Se está metiendo con los ingenieros. ¿Viste? Sí, ¿Para qué pregunté? Yo sé
José Yo, no ¿para lo qué iba a pregunté? decir, pero por lo menos. Yo. Pues está ingeniería aeronáutica, Ujú, que se está viendo cada vez más. Y dentro de la Universidad de los Andes es algo que si algún estudiante la quiere ver, lo tiene que hacer como posgrado por fuera. ok. Correcto. Son ese tipo de cosas, por lo menos. Ingeniería en Sí, inteligencia artificial, sí, de hecho. blockchain. Vamos a hablar de seguridad informática, vamos a hablar de los tópicos que están moviendo Sí. al mundo hoy en día y que lastimosamente nosotros creo que lo más cercano es ingeniería de sistemas. Así Quizás. es que, Sí, ¿no? el Que, ya, sistema, que es que la el que tiene... Pensul, que en Pensul puede tener 50 años, digo yo. Sí, es que Imagínate. Me atrevo, no sé, pido disculpas, pero me atrevo a decir, yo sin tengo... embargo, sí han llegado profesores que de repente buscan como darle la vuelta a ciertas materias, a ciertos tópicos de ciertas materias, para que los estudiantes no se queden atrás. Correcto. Porque eso lo hemos visto incluso en carreras como diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, que también son carreras que se van actualizando constantemente, que necesitan la actualización de Pensum, que no se ha podido dar, pero sí hay profesores y como las mismas directores que han buscado como darle la vuelta para que no se queden obsoletos los estudiantes dentro de la universidad. Correcto. Mira, lastimosamente lo que está diciendo Angélica es un mal que nosotros tenemos que ver cómo lo paliamos de la manera más rápida posible, porque hoy en día se gradúan alrededor de 10.000 abogados al año. Ahora, ¿cómo sale el estudiante de Derecho, por ejemplo, a ir a competir con uno de la Santa María, con uno de la UCAT, que tienen profesores y que tienen pensos más adaptados a la ¿Y realidad sabes qué da actual? tristeza eso? Ustedes saben que yo fui una generación 2007 que nos embragatamos Sí. en contra de Chávez y bueno, Correcto. fuimos los primeros en todo un país. No podemos abrogar al movimiento estudiantil, pero el movimiento estudiantil fue como el que puso el hombro en ese referéndum. Pero tú nombras UCAP y siempre teníamos Un choque. un celo, rencillo, o sea, no era fácil. Las universidades privadas, UCAP, todo eso Claro. que hablan con una papa aquí, ¿qué pasó, vale? A los amigos LOCAC, saludos. Y nosotros los autónomos, entonces, Total. y dígame, los Sí. 8, nosotros, llegaron los malandros y Los vainas. malandros, Sí, claro, sí, que sí. secuestran buses. Y cosas de esas. Todavía. Y cosas de esas. Pero, ¿sabes qué dolor me da? En el buen sentido, que la UCAP sigue apareciendo en los mejores estándares mundiales, porque bueno, es una universidad privada y tiene ingreso, pero como las públicas, que eran las mejores, donde todo el mundo se mataba para estudiar, eran las públicas, no en las privadas, como eso Cambió, dio la vuelta. este sistema Sí. ha dado la vuelta. Pero, y muchachos, para finalizar, bueno, nos encontramos en la Plaza El Espejo, este obelisco que es El del soldado desconocido de la independencia. Soldado Desconocido de Independencia, que tengo entendido que por el centro hay un soldado, hay algunos restos ¿Están ahí? Tengo entendido eso, no me crean mucho, pero Ay, tengo, Dios. tengo entendido. Bueno, y frente a esta Bueno. hermosa iglesia, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Estamos justamente... No, bueno, pero estamos sentados encima. No, están por Eso está ahí. para allá, Tengo para sentarse entendido. encima. De todas maneras podemos averiguar por internet. Ajá, muchachos, ustedes son una generación que se atrevieron a dar el paso, una generación que me atrevo a decir que les falta un tornillo a ustedes dos porque dan un salto al vacío sin Sí. tener realmente nada cierto, porque, o sea, post 3 de enero está bien, hay una esperanza, pero ustedes fueron candidatos antes del 3 de Sí, enero. antes del 3 de enero. Ustedes fueron recién electos, pero el año pasado, o sea, Sí. la política del 3 de enero después del 3 al antes del 3 es totalmente distinto. Y ustedes dieron ese salto de fe, ese salto al vacío, ese salto de confianza, ese salto de no rendirse y de seguir luchando y de verdad uno como una generación distinta, pero uno supuestamente es la generación de relevo, el detalle es que bueno, usted sabe cómo es la cosa. ¿Qué le dicen ustedes a esos jóvenes que ven que la política que no sirve para nada, o no les gustan los partidos, o no les gusta la política, o no quieren participar en la misma, donde entendiendo que si tú dejas de participar en las tomas de las decisiones públicas, nos afecta a todos y si uno no participa, pues la va a tomar otro. Correcto. Entonces, si uno quiere cambiar eso por el bien común, hay que participar, o sea, no hay otro remedio. ¿Qué le dicen ustedes a esos jóvenes que necesitamos justamente mayor dirigencia y formación como ustedes, que estudian, que leen? Bueno, ustedes son, te repito, consejeros universitarios electos, con votos en una elección, que esperemos que también, como decía Angélica, próximo
haya elección de autoridades, que tengo Autoridades. entendido que ahorita están llamando a unas al Consejo Universitario. Cogobierno. Pero Cogobierno. ¿qué dice José? O sea, Mira. ¿qué hay que hacer y qué mensaje? Mira, yo principalmente invito a todos los muchachos. Yo entiendo que la política es un tema que a veces agota, sobre todo en estos 20 y pico de años que hemos 27. estado, 27 años de burocracias, malas políticas, mentiras, engaños, donde la gente lastimosamente perdió la fe en un sistema electoral, en el Estado y en la capacidad del gobierno. Pero estamos vislumbrando un cambio importante en lo que va a ser una generación que no tenía esa esperanza y en una que sí va a poder construir la democratización del país. Entonces yo los invito a que se metan, a que vean, a que no dejen los espacios, porque cuando los buenos se retiran de la política, los malos se adueñan del espectáculo, se adueñan de la toma de decisiones. Por lo tanto, mientras los buenos seamos más, tenemos que pelear los espacios para los buenos. Sí, yo bueno, por mi parte quiero decirles que me identifico totalmente con ustedes, con todos aquellos que de repente no creen en la política y que tienen muchas dudas sobre todo lo que pueda pasar y todo lo que se está haciendo. Me identifico totalmente con ustedes. Personalmente soy de una carrera humanista porque soy de la Facultad de Arte y yo no creía en absolutamente nada de esto. La única razón por la que yo decidí involucrarme es porque apostaba por mejorar mi espacio. Mejorar mi espacio desde mi propia escuela, mi propia facultad. Todo eso llevó a ir conociendo, irme involucrando, ir estudiando qué es lo que de verdad estaba pasando, ir viendo las reales razones del por qué estaban pasando todas esas cosas. Y creo que lo que nos impulsó a nosotros dos y a muchos de nuestros compañeros que fueron candidatos con nosotros fue seguir apostando por las causas justas. Eso es lo que nos ha llevado aquí y bueno, a todos los que estamos apoyando en todo el tema de lo que es política nacional, política interna, cualquier tipo de política. Todo aquel que apuesta por las causas justas tiene las puertas abiertas, pero como lo dice José, cuando los buenos se retiran, los malos se adueñan y no podemos permitir eso. O sea, hay que tener ese orgullo de que somos los que estamos apostando por las causas justas, los que estamos luchando por las causas justas y que lo podemos lograr si estamos con un buen equipo. Amén. Y muchachos, quiero, como esa generación que sin duda son ustedes, el relevo nuestro, dar las gracias que han dado ese paso y aparte lo están haciendo de buena manera, sin verse el ombligo, sin sacar, no, porque aquí hay muchos que se ven es el ombligo y sacan son cálculos pequeñitos, sino todo lo contrario, el que hay que pensar es justamente en el más allá y pensar en el rescate del país, en el rescate de la ULA, en el rescate de Venezuela, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Ver cumplir nuestros sueños aquí. Correcto. ¿Qué es lo que queremos? Tener un buen trabajo y tener platica en el bolsillo y que la platica nos alcance. Correcto. ¿Qué es lo que tú quieres? El tú poder soñar en sacar un crédito y comprarte un apartamento, Claro. y el tú el poder pegar un trabajo y comprarte tu buena camioneta. O sea, eso Es así. Entonces, bueno, para eso tenemos que estar aquí. Así que, muchachos, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por acompañarnos A ti, y gracias Alexis, por invitarnos. y gracias por ser esa voz en esta nueva generación. Así Chaito. que nos vemos en el próximo episodio. Esperemos no estar sentados donde Angélica se persinó.